Hoy estaremos en un nuevo tema de actitud vocacional, profesional y ocupacional. Hoy bajo el subtema habilidades reglamentarias como adición a una carrera profesional. Hoy estaremos nuevamente con Eliana Cuadro Murillo. Ella es COA o coach en lo que tiene que ver con escogencia de carrera profesional y emprendimiento. Una vez más, Eliana, buenos días a Faro Caribe. Hola John, buenos días a todos. Bueno, también le quiero dar las gracias por esta tercera invitación en la cual hemos estado abarcando el tema referente a todo lo que es carrera profesional y sobre todo lo más bonito y lo más emocionante es el tema de cómo los padres se están informando al respecto de esa responsabilidad que tienen, porque por ejemplo la primera semana estuvimos hablando de todas las actitudes y referente a cómo se debe hacer la escogencia de carrera. La semana pasada o la segunda entrevista estuvimos conversando referente a esas consecuencias, inclusive el tema de la generación Nini y las carreras que están en riesgo de desaparecer, y esta semana vamos a hablar de las habilidades. Entonces ha sido una secuencia y te agradezco mucho. Eliana, en lo referente que nos has comentado, hemos tenido buen feedback con todos nuestros oyentes y sobre todo con padres y jóvenes. Hoy, y como hemos hecho hincapié en los diferentes programas, en esas habilidades que agregan un valor adicional a lo que tiene que ver con una carrera profesional. Entremos ya en cuáles son esas habilidades de las que estamos hablando que de alguna manera dan un valor agregado a una carrera profesional o a una ocupación, también puede ser. Exacto, y en todo. Bueno, yo quiero iniciar hablando de las habilidades con el concepto, para que todos nos quede claro lo que son habilidades. Las habilidades son esa capacidad y esos conocimientos que cada una de las personas adquiere en el transcurso del tiempo. Entonces, hablamos de capacidad de conocimiento. Entonces, normalmente esas capacidades las tomamos en la universidad, en el colegio, en el instituto. Entonces, por ejemplo, partiendo de ese concepto, nosotros tenemos dos tipos de habilidades. Están las habilidades técnicas, que también le llaman habilidades duras, que es todo el conocimiento que nosotros adquirimos, y están las habilidades blandas, que también se llaman habilidades interrelacionales o habilidades de comunicación. Entonces, partiendo de eso, nosotros nos damos cuenta que son dos tipos de habilidades. Del conocimiento, nosotros realmente nos dedicamos sin ningún problema a las habilidades de conocimiento. Vamos al colegio, vamos a la universidad, estudiamos una cosa, la otra, pero no nos enfocamos mucho en el tema de las habilidades blandas, que son las interrelacionales y que aportan y que hacen un impacto grande en todo el tema de la carrera profesional e inclusive a todo nivel, porque en la medida en que nosotros aprendamos a manejar esas habilidades interrelacionales, nos va bien en todo, en el área personal, en el área profesional, en el área con otros, en el área familiar, y entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nos vamos a enfocar más en esas habilidades interrelacionales, porque ya sabemos que las habilidades duras o las de conocimiento, pues la vamos a adquirir. Entonces, esas habilidades interrelacionales se dividen en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, tenemos todo lo que es las que están relacionadas con la inteligencia emocional, las que están relacionadas con el tema de la comunicación, las que están relacionadas con el relacionamiento de personas, con los logros de resultados, con el desarrollo y con la gestión. Si nos damos cuenta, son 6 grupos de habilidades, y cada uno de esos grupos incluyen o se subdividen en diferentes habilidades. Por ejemplo, tenemos la de habilidades de inteligencia emocional, el autoconocimiento, que hemos estado hablando esas 2 semanas anteriores, ¿verdad? Entonces, cómo cuando nosotros aprendemos a conocernos, cómo adquirimos esa habilidad inclusive para mejorar nuestros resultados, para mejorar la comunicación, porque aprendemos a conocernos. Por ejemplo, en esa misma habilidad de inteligencia emocional está la de gestión de emociones, que es gestionar eso que nos controla. Muchas veces estamos también en el manejo de conflicto. Entonces, cada una de esas 6 grupos está dividido en varias. Entonces, por ejemplo, seguimos conversando. Por ejemplo, tenemos las habilidades de comunicación, que también tenemos la de escucha activa,
La de asertividad está incluida dentro de eso. Entonces, hay 18 tipos de habilidades. Lo importante es que nosotros identifiquemos cuáles son esas habilidades que hoy nosotros tenemos y en cuáles debemos de trabajar para que nuestro trabajo se potencialice y sea cada vez mejor. Nuestra carrera profesional, sea lo que hayan escogido, o sea, una carrera profesional y que te dediques al tema de la profesión y tengas un tema laboral por medio de una empresa o, por ejemplo, por un emprendimiento o un negocio, y también necesitas de esas mismas habilidades interrelacionales para que puedas para ser exitoso. Eliana, hoy por hoy se habla mucho de esas habilidades blandas, su importancia. ¿Qué implica poseer este tipo de habilidades? Es que la habilidad blanda te potencializa. O sea, si ustedes se dan cuenta, hoy todo, o sea, el que tiene la oportunidad de ir a la universidad, por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, les digo, miren, hoy ustedes todos tienen la misma oportunidad de recibir el mismo conocimiento, ¿verdad? Pero ¿dónde está la gran diferencia de un profesional? En esas habilidades interrelacionales. El que sabe manejar un conflicto, el que sabe gestionar su tiempo, el que sabe visionar, el que sabe planificar su tiempo, sus proyectos, su vida. Entonces, ahí es donde se marca la diferencia entre el excelente profesional y el que se queda ahí en un nivel bajo, por decirlo así. Pero realmente cuando la persona se dedica después de haber adquirido ciertos conocimientos, porque para realizar una labor se necesita conocimiento, pero tú haces la diferencia. Yo le llamo eso el valor añadido. Inclusive le tengo otro nombre, le llamo la huella. Esa es tu huella, esa es la huella que tú dejas cuando tú llegas en una parte, cómo tú te vendiste frente a ese trabajo que tuviste, ese desafío que tenías. Pero bueno, usted ha mencionado que existen aproximadamente 18 formas de habilidades que podemos añadir a lo que hemos escogido como una carrera profesional. Pero bueno, creo que dentro de este grupo hay algunos estándares que podemos generalizarlo, que toda persona debería tenerlos o adquirirlo para desarrollar su labor o ocupación. ¿Cuáles serían esas? Bueno, por ejemplo, hay unas habilidades que son críticas, por decirlo así. O sea, por ejemplo, lo de comunicaciones efectivas. O sea, el que no sabe llegarle a otro, el que no habla adecuadamente y le puede llegar a otro sin molestarle. Porque, por ejemplo, si yo tengo esa debilidad, pues, y sé que porque muchas personas de pronto me han dicho, Eliana, tú eres fuerte al hablar. Entonces, si yo no tomo acción sobre eso, voy a seguir toda mi vida que las personas no se comuniquen bien conmigo o que yo no me comunique bien con las personas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer un alto y realmente tomar y buscar las herramientas que requiero para poder conversar bien con las personas y que la persona no se sienta agredida, sino que verdaderamente, independiente inclusive del tema, pues yo pueda hablar de buena forma con las personas. Entonces, una de esas habilidades que son marcadas es la habilidad de comunicación efectiva. Otra habilidad está la de resolución de problemas. Esa es una habilidad que nosotros siempre vamos a tener desafíos frente a la vida. Entonces, el que no aprende a manejar un conflicto, porque nosotros tenemos conflictos a nivel personal, tenemos conflictos a nivel familiar, tenemos conflictos en la empresa, conflictos con el vecino. Si no aprendemos a manejarlo, entonces ahí hay una situación. Entonces, hay herramientas para todas las habilidades, hay herramientas en las cuales nos permiten desarrollarla y mejorarla. Por ejemplo, otra está en el tema del manejo del tiempo, porque eso te lleva al tema de productividad. Entonces, tú puedes estar en un trabajo y no ser productivo. En cambio, el que aprende a manejar el tiempo siempre va a maximizar su trabajo y va a hacer inclusive más de lo que le toca, ese valor añadido que le toca darle a uno al trabajo para hacerlo diferencial. Otra habilidad importante es la empatía. O sea, la empatía es ponerte en los zapatos del otro. O sea, no siempre una persona te puede responder de la misma forma. Entonces es tener esa capacidad para ver
qué puede estar pasando frente a la otra persona y no tomárselo a término personal. Eliana, bueno, estamos hablando de las diferentes habilidades blandas que debemos adquirir para añadir valor a nuestra carrera profesional, ocupación o arte. Pero bueno, dentro de estas habilidades podemos decir que también está una que debería ser indispensable, como la educación financiera. Bueno, la educación financiera no es una habilidad, ¿verdad? No es, o sea, cuando tú tomas la decisión de, bueno, o sea, no es que no sea una habilidad, o sea, es aprender a manejar tu dinero, pero tú necesitas, por ejemplo, la habilidad de ser enfocado, de ser visionario, ya que son las habilidades blandas. Por ejemplo, cuando tú aprendes, ¿qué haces con ese conocimiento? Porque la habilidad blanda lo que te hace es cómo potencializas ese conocimiento, que es la habilidad dura. ¿Cómo potencializas ese conocimiento? ¿Cuál conocimiento? El financiero. ¿Cuál conocimiento? El técnico. ¿Cuál conocimiento? El que en el momento tengas para mejorar. Bueno, vamos a recapitular lo que decíamos al principio. ¿Por qué son tan importantes en nuestros días la adquisición de estas nuevas habilidades en nuestro oficio, nuestra carrera, nuestra ocupación? Yo voy a responder esta pregunta y voy a invitar a ustedes a que vean un video en YouTube de una persona que me gusta mucho cómo explica esto. Y la persona se llama Víctor Cooper. Él dice... una persona, dice, ahí no estoy de acuerdo con él cuando dice el valor de una persona, pero bueno, es como una persona puede llegar a no a sumar, sino a multiplicar. Él dice, ese valor es igual a las habilidades más el conocimiento. H más C, habilidades más conocimiento, pero ¿qué lo multiplica? Multiplicado por las actitudes, que son las habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, las habilidades blandas multiplican, mientras que las habilidades duras suman. Entonces, si tú quieres multiplicar el resultado que tú tienes en cualquier área de tu vida, aplica habilidades blandas. O sea, aprende a desarrollar y a mejorar esas habilidades que tú tienes hoy, que tú identificas, y por eso ahí es necesario el autoconocimiento. ¿Para qué? Para que tu trabajo o los resultados de donde tú estés, sea tu trabajo, sea el estudio, lo que tengas en mente, se multiplique. Y por lo tanto, pues va a ser mucho mejor, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora ¿dónde y cómo conseguir estas habilidades? Porque muchas personas dirían, bueno, pero yo cómo adquiero este tipo de habilidades que hoy no poseo. ¿Cómo podemos de alguna manera orientar a las personas que nos escuchan? Ok, lo primero que tienen que hacer o que tenemos que hacer, porque yo también hace 7, 8 años inicié este proceso de mejora, es autoconocerte. ¿Para qué? Para tú identificar cuáles son esas habilidades que tienes que mejorar. Segundo, nosotros tenemos hoy con el tema de la tecnología, tenemos muchas plataformas que nos permiten tener inclusive recursos gratis. Recursos, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Instagram. Tenemos Plaxi. O sea, hay muchas plataformas que están inclusive. Hay algunas que están muy enfocadas y su principal objetivo es enseñar habilidades blandas para que nosotros aprendamos a desarrollarla y a mejorarla. Eliana, hay algunas personas que literalmente las he escuchado que dicen, no, es que yo soy así, yo soy asado, y es como que hay una barrera mental que imposibilita la adquisición de nuevo conocimiento. Y hablar de adquirir nuevas habilidades blandas, es como abrirse abrirse a absorber nuevos conocimientos. ¿Cómo podemos romper este esquema mental que la persona le impide adquirir nuevos conocimientos? Esa pregunta me lleva a un versículo de la Biblia. Te dice, ensancha el sitio de tu tienda.
O sea, realmente la mente es el sitio de la tienda, ¿verdad? O sea, la mente, el corazón, que dónde está la mente. O sea, nosotros no podemos decir es que yo soy así, yo me voy a quedar toda la vida de esa forma. No, ahí es donde está, y por eso son lo primero que nosotros tenemos que hacer es realmente romper todos esos esquemas que hay para poder ensanchar, para poder verdaderamente tener un pensamiento amplio. Porque cuando nosotros sabemos lo que Dios nos dio, ese recurso que Dios nos dio, que es ilimitado, simplemente sabiendo de que ese recurso es ilimitado, tenemos la responsabilidad de desarrollarlo. Entonces yo no me puedo quedar diciendo es que yo soy así y así me voy a quedar toda la vida. Estoy siendo irresponsable con esos recursos que Dios me dio. Bueno, hablando de un poco de la apertura, de romper esquemas mentales, que se cierra la persona al adquirir nuevos conocimientos, algunos teóricos y especialistas acerca de estos temas hablan de que hay diferentes formas de inteligencia. Creo que también vale la pena resaltar este punto para las personas que tienen de pronto, como usted lo decía, inteligencia emocional, inteligencia técnica. ¿Cómo se pueden añadir las habilidades a cada tipo de inteligencia? Sí, a ver, fíjate que nosotros inicialmente, cuando nosotros no sabemos que somos talentosos para algo, porque el talento es una acción. O sea, el talento no es cuando tú descubres que tú tienes esa capacidad, eso se llama potencial. Pero cuando tú comienzas y tomas la decisión de desarrollarlo, ahí es donde se vuelve talento. Entonces ahí tú sí dices, esa persona es talentosa para el fútbol, esa persona es talentosa para las manualidades, esa persona es talentoso porque es un excelente pintor, ¿verdad? Y ahí es donde vienen las diferentes inteligencias, que le llaman inteligencia, pero realmente, por ejemplo, bueno, yo le llamaría talentos desarrollados. Entonces, por ejemplo, está la inteligencia deportiva, está la inteligencia, el que es muy bueno para los números, el que es muy bueno para el tema de la ambiental. Y cada uno, son 7, 8 tipos de inteligencias. Y que nosotros, por eso es que nuestra responsabilidad es identificarlo. O sea, nosotros no podemos pasar por nuestra vida simplemente con lo que se nos presenta en el día a día. Mi responsabilidad es ver qué fue lo que Dios me entregó para poder desarrollarme en este mundo. Porque cada uno de nosotros tenemos temperamentos, talentos, tenemos todo para poder ser próspero en esta vida. Pero nosotros normalmente nos quedamos y no vemos realmente qué es lo que nosotros tenemos para poder potencializar lo que queremos. Eliana, ahora bien, hay algunas carreras, profesiones u ocupaciones que tienen mayor afinidad con las habilidades blandas, o a cualquiera se le puede añadir este tipo de conocimiento. No, yo no diría, por ejemplo, que asociado, o sea, una carrera asociado con las habilidades, no. Nosotros sabemos, por ejemplo, si identificamos dentro de un joven, me voy a ir ya como tomando todo lo que, o sea, un joven que escoge dentro de su perfil que él hace, dentro de su potencial, nosotros identificamos que es un joven que es bueno para la ingeniería. Ese joven sabe que independientemente de todo el conocimiento que va a adquirir en la universidad, como ingeniero debe desarrollar sus habilidades blandas. Por supuesto, hay algunas habilidades que serán mucho más importantes en esa área, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo en equipo. Entonces, ese joven, dentro de esas 18 habilidades, debe de saber que debe desarrollar el trabajo en equipo, porque si va a trabajar, sea como emprendedor o sea como en una empresa, sabe que va a tener un equipo de trabajo y que tienen un objetivo y que tienen que lograr los objetivos. Y si él no aprende a trabajar en equipo, pues siempre va a ser, no va a obtener los resultados que realmente debería tener. Y así cada uno va a tener eso. Hay gente que ya tiene esas habilidades, lo único que tiene que mejorarlo, ¿verdad? Hay otros que no las tenemos, pero que tenemos que tomar la responsabilidad de reconocerlo y poder desarrollarlo. Eliana, ya estamos en el punto de cierre del programa. ¿Por qué no recapitulamos esas 18 habilidades para que ese televidente, ese oyente que está allí, pueda ir identificando
alguna de las que él posee y potenciarla mayormente. Ok, John. Mira, nosotros tenemos habilidades de autoconocimiento, habilidades de manejo de conflicto, habilidades de gestión de las emociones, el uso de un lenguaje apreciado, la comunicación efectiva, la escucha activa, mostrar empatía, construir relaciones significativas, generar confianza, pensamiento visionario, alcance de metas, planificación, trabajo en equipo, delegar, adaptabilidad e innovación, manejo del tiempo, toma de decisión. Mira que son 18 habilidades y que cuando tú escuchas ese listado, ¿qué debemos hacer? Ok, revisar de esas cuáles tengo hoy y cuáles no tengo. Y adicionalmente, de esas que enumeramos, cuáles son las que me van a potencializar mi trabajo o mis estudios y comenzar a trabajar en eso para poder desarrollarla y para poder mejorar. Estas habilidades que adquirimos de alguna manera nos blindan con lo hablábamos en otros programas anteriores, pasar a la obsolescencia y más en estos tiempos de automatización. Mira, las habilidades, si nosotros hoy tomamos la decisión de trabajar las habilidades blandas, no hay un robot que nos vaya a reemplazar. O sea, ¿dónde está el problema de la automatización? O problema que entre comillas es un beneficio, pero que para el humano en algún momento puede volver un problema, en que él lo que hace son las repeticiones. Entonces, todo lo que tú hagas por repetición, él lo puede hacer, pero las habilidades blandas nunca lo va a poder hacer. Entonces, ¿dónde nos tenemos adicionalmente al conocimiento? Y no estoy diciendo, claro, que quede claro que yo no estoy diciendo que nosotros no debemos estudiar algo, sí, pero debemos de enfocarnos aún más en desarrollar y potencializar esas habilidades blandas para que nuestro trabajo siempre se vea diferencial. Es decir, Eliana, que es casi obligatorio la adquisición de nuevas habilidades y sobre todo habilidades blandas en nuestros tiempos, sabiendo los cambios tecnológicos y cambios que se están dando de manera sistemática. Así es obligatorio comenzar a revisar qué es lo que necesito para que en un futuro no me afecte esa automatización a mí. Eliana, muchas gracias una vez más por estar con nosotros en Faro Caribe y por compartir todo ese amplio conocimiento con nosotros y con nuestra audiencia. Bueno, gracias a ti, John, y a la emisora. Le doy también, quiero aprovechar estos minuticos para decirles a los padres esa responsabilidad que tienen con sus hijos de guiarlos, direccionarlos, porque ellos a esa edad no tienen esa visión para eso, pero nosotros los papás sí podemos proyectarlos a ellos. Entonces es apoyarlos y que siempre estemos guiándolos en ese camino. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en nuestra próxima emisión en Faro Caribe.